Ya, en las integrales vamos a ver algunos puntos. Lo que es la integral definida. Ya, la integral definida, más que todo, se utiliza para calcular el área y el volumen, ¿no? Ya son aplicaciones de la integral, ¿no? Ya. Y nosotros vamos a ver en este tema lo que son la integral indefinida, ¿no? La tabla de integrales, técnicas de integración, ¿no? Por sustitución, método por partes, fracciones parciales, entre otras. Ya, entonces la definición de la integral, ¿sí? La definición de la integral, sí. Bueno, en este caso estamos viendo la parte de integral definida, ¿no? Como les mencionaba, es para cálculo de áreas y volúmenes, ¿no? Ya en un cierto intervalo cerrado, ¿no? Acá nos está dando un intervalo cerrado A y B, ¿sí? En la gráfica podemos ver, ¿no? Acá pasa una función, una función cualquiera. Sí, si nosotros sabemos el rectángulo su área, podemos calcular, no habría mucho problema, ¿no? Sí, base por altura, todo eso. Pero, ¿qué pasa si en esta bajo curva, cómo vas a calcular esta parte? El área, no se puede calcular, ¿verdad? Entonces, lo que se hace, las integrales es subdividir en pequeñas subáreas, ¿no? Pequeños trozos, de esta forma, para poder calcular, ¿no? Acá vamos a tener un rectángulo, acá va a ser otro, acá tenemos otro rectángulo, todos, ¿no? En forma de grados, se va dividiendo, ¿no? Entonces ya podemos calcular poco a poco, ¿no? Mientras más está dividido en subáreas, y esas subáreas está para lo que son las diferenciales, ¿no? Las diferenciales, ¿sí? Entonces de esa forma podemos calcular el área bajo esta curva, ¿no? En la integral definida se halla eso, ¿no? Es para cálculo de áreas. Ya, esta también es la parte aplicativa de las integrales, ¿no? Ya, ahora vamos a definir, ¿no? Como estamos viendo en la parte de las integrales definidas, se escribe de esta forma, ¿no? Este símbolo es una suma, significa suma, es una S un poquito alargada, ¿no? Y acá el límite inferior va a ser lo que es la A, el límite superior va a ser la B. De una función, ¿no? Hay que integrar. Y cuando nosotros estábamos trabajando con bueno, con las derivadas, ¿no? Restábamos un valor, ¿no? A ver, vamos a ver acá. Si tengo la derivada de esta función, puede ser, a ver, x al cubo más 2 por decir, ¿no? Su derivada, ¿cuál va a ser? 3x al cuadrado, nada más, ¿no? Sí. Entonces acá se restaban derivadas. Ahora, en las integrales, todo lo que hemos derivado, o sea, hemos llegado hasta acá, la derivada. Si nosotros volvemos a integrar lo que hemos derivado, ¿no? 3x al cuadrado, ¿sí? Por la diferencial de x, quiero integrar, o sea, debo volver a la función original, ¿sí? O sea, esta es la f de x, ¿no? Esta sería la f de x y esta es la f de x derivada, ¿no? ¿Sí? Entonces voy a volver a la función f de x, aplicando la integral, ¿no? En las derivadas hemos quitado del exponente más, bueno, menos uno, ¿verdad? Sí. Ahora, en, en las integrales hay que sumarlo más uno. Y además hay que dividirlo 2 más uno. ¿Sí? Y además aumentamos más una constante. Entonces acá vamos a desarrollar un poquito más, ¿no? 3 x al cubo sería, ¿no? Sobre 3 más una constante. Acá vamos a tener 3 entre 3 se van, entonces x al cubo más una constante. Fíjense acá, acá yo tengo el x al cubo, acá yo tengo el x al cubo más 2. Sí, cuando hemos derivado, acá su derivada del 2 era 0, ¿verdad? ¿No? O sea, no se ve, hemos perdido un valor. Ahora en las integrales ya hemos vuelto acá, x al cubo, acá tengo x al cubo, más la constante. No se sabe cuánto era, ¿no?
¿sí? Pero en este caso puede ser 2, ¿sí? Como era el original 2, entonces la C puede valer 2 acá, ¿sí? Entonces eso es la definición de cálculo integral, ¿no? Sí, su inversa, ¿no? De la derivada, ¿no? Hemos derivado y ahora estamos aumentando más uno. En la derivada quitamos el exponente menos uno, ¿no? Y ahora estamos sumando más uno. ¿Sí? Y fíjense acá, hay hay un ciclo que se repite, ¿no? Entonces, dicho de esa forma, como se trata de acá con límites, ¿no? O sea, límite superior e inferior, acá tendríamos que tener un valor inferior, por decir, 0 a 1, ¿no? Más o menos. Si es así, tendríamos que reemplazar acá, ¿no? Si fuera así, en vez de 1 al cubo, puede ser acá, ¿no? Sí, 1 al cubo y menos, o sea, aplicando hasta el límite superior, dice menos límite inferior, dice menos 0 al cubo sería acá, ¿no? 1 va a ser el área en este caso, ¿no? El área va a ser 1 de esta función en intervalos 0 y 1. ¿Sí? Entonces, esto se aplica para eso, ¿no? Acá está, ¿no? Primeramente integras a la función, luego debes evaluar entre esos valores como límite superior menos límite inferior. En esos puntos, ¿no? Sería esta parte, eso, ¿no? Sí, esta parte estaremos analizando con sus valores. Ya, pero, como les mencionaba, nosotros vamos a trabajar simplemente con la integral indefinida, es decir, hasta acá, ¿sí? Hasta encontrar el valor del integral, nada más, ¿no? Y el otro sería la parte aplicativa de las integrales. Ya, acá seguimos con lo mismo, ¿no? También puede haber intervalos de cierto valor hasta X, ¿no? Y con esto igualito trabajamos acá, ¿sí? Y esto sería la fórmula general, ¿no? Lo que les mostraba, ¿no? De un f de x la integral es f de x más una constante, ¿no? ¿Por qué? En derivadas hemos perdido algún valor a constante, ¿no? Y hemos derivado que era 0. Entonces en las integrales no se sabe ese valor cuánto es, pero aumenta más una constante, ¿sí? Gracias. Entonces acá, fíjense acá, ¿no? Si la derivada de la función, o sea, de esta función estamos hablando, su derivada había sido del f de x, pero el f de x había sido el mismo, la integral. Es de forma cruzada, ¿no? El resultado. Eso hemos visto con el ejemplo. Ya, como en las derivadas hemos visto que tienen las tablas de derivadas, acá también tenemos la tabla de integrales, ¿no? Bueno, esto es un poquito un resumen, porque no es, existen muchas otras tablas más, ¿no? Esto es para el ejemplo nada más, ¿no? Fíjense acá. Integral de una constante, ¿no? A. La A puede sacar afuera y puede integrar nada más que esta, dice, ¿no? Es decir, ¿no? Integral de 3 diferencial de x, por decirlo. El 3 saco afuera, solamente voy a trabajar con esto, dice, ¿no? La integral acá está supuestamente 1, entonces va a aparecer lo que es, donde está 1, el x va a aparecer, ¿no? 3x va a ser más una constante. Como ven, todos tienen al final más una c, más una constante. ¿Sí? Como también hemos aplicado lo que es la derivada del exponente de potencia, acá también existe, ¿no? La integral de esa potencia, ¿no? Como es la fórmula, ¿no? En vez de quitarlo menos uno, acá estamos sumando más uno. Y además hay que dividirlo al denominador con el exponente, ¿no? Este tiene que ser igual que esta, ¿sí? Más una constante. N tiene que ser diferente de menos uno para evitar la división entre cero, ¿no? Y también otro punto hemos visto la derivada de e a la x era la misma e a la x, ¿no? Lo propio ocurre en las integrales, ¿no? Integral de e a la x sigue siendo la misma e a la x, pero más una constante. Ya, otro punto sería el seno de, integral de seno de x es menos coseno de x más una constante. Y integral de coseno había sido seno de x. Entonces las derivadas era acá, ¿no? Derivada de seno de x, ¿no? O sea, toda esta función de su derivada era coseno de x, ¿no? Y la derivada de coseno de x era
menos seno de x, ¿no? Entonces acá ocurre lo contrario, ¿no? La integral de seno de x es menos coseno. Cambia de signo, ¿no? Son algunos puntos que vamos a aplicar, ¿no? Una pequeña tablita en resumen, ¿no? Ya, entonces, como ven, bajo esta tabla podemos hacer las integrales si son aplicables, ¿no? Sí. Ahora, ¿en qué casos se utilizan los métodos de sustitución, el método de por partes, todo eso? En el caso de que no puedas integrar de forma directa, ¿no? En esos casos se hace, los métodos se aplican, ¿no? Entonces vamos a trabajar con ese tipo de funciones, ¿no? Ya, entonces en este punto vamos a ver lo que es el método de sustitución, ¿no? Pero antes de pasar a método de sustitución, a ver qué dice acá. Bueno, no, es necesario a veces hacer cambio de variable, dice, ¿no? Con lo que eh, el método recibe el nombre de sustitución, dice, ¿no? Acá nos dice, ¿no? Si la integral de f de x diferente no está en la tabla, entonces es posible efectuar un cambio de variable, ¿no? ¿Sí? Un cambio de variable de esta forma. X igual a g de u, en diferencial de x es g derivada de u, ¿no? Diferencial de u. ¿Sí? Entonces la fórmula general en ese caso, ¿no? Ya, pero vamos a ir más adelante. Esta es la integral que puedes aplicar directamente en la tabla, ¿no? Sí, integral de. Acá aplica directamente en la tabla que de exponente dice, ¿no ve? La integral de x a la n, diferencial de x me dice que aplíquese esta, dice, ¿no? N más 1 sobre n más 1 más una constante. Vamos a aplicar eso directamente, ¿no? Entonces acá va a ser x más, bueno, 6 más 1 sobre 6 más 1, ¿no? Esto va a ser x a la séptima sobre 7 más una constante, listo, ¿no? Es la integral directa, ¿no? Acá lo propio, ¿no? Esto es de una constante, ¿no? Es decir, acá mencionaba, ¿no? Integral de un valor 5, por decir, ¿no? ¿Sí? Este 5 sacamos afuera, integramos esto y aparece lo que es la x, ¿no? En esta parte aparece lo que es la x, más una constante, ¿no? Y esta regla, ya hemos aplicado esto, ¿no? Acá cualquier número puede ser acá, ¿no? Eso me dicen, ¿no? Entonces aplíquese nada más que acá yo puedo aplicar, como ya sé, estamos sumando más uno, puedo aplicar directamente de esta forma, ¿sí? Viendo ya conociendo la fórmula, ya puedo aplicar eso, ¿no? Bueno, hasta ahí puedo integrar directamente, ¿no? Esos son algunos ejemplos, ¿no? Ahora, esto ya no puedo integrar directamente por tabla porque yo no tengo coseno de 4x. Sí, o sea, este es el ángulo, entonces no tengo. En la tabla sí tengo lo que es el coseno de x, ¿no? Esto sí tengo. ¿Cuánto era su integral de eso? Integral de coseno es seno de x. Entonces, por tablas, su integral había sido seno de x más una constante, ¿no? Y la integral el otro contrario sería seno de x. Diferencial de x había sido menos coseno de x más una constante. Eso es por tablas, ¿no? Entonces, este integral no puedo utilizar directo, ¿no? Sí, no puedo hacer esto. No puedo escribir directamente acá coseno seno de 4x, algo así, ¿no? Entonces, en ese caso ya se utiliza pues lo que es la método de sustitución, ¿no? Es el primer método que vamos a ver acá, ¿sí? Entonces, en sustitución dice que hay que hacer cambio de variable. Entonces, yo voy a hacer cambio de variable de esta forma. La u que valga 4x, ¿sí? Y la diferencia, voy a derivar esto, ¿no? Derivada de u respecto a x, ¿no? Va a ser igual a 4, ¿sí? Entonces, acá yo tengo diferencial de x, ¿no? ¿Sí? Entonces, debo despejar acá lo que es la diferencial de x, ¿no? Si despejo la diferencial de x, voy a tener diferencial de u sobre 4, ¿no? ¿Sí? Esta diferencia viene acá, este 4 viene a este lado, ¿sí? Un intercambio, ¿no? Entonces, esto me sirve.
Esta también. Entonces yo voy a escribir la integral de nuevo. Me va a quedar de esta forma. Coseno de u diferencial de u sobre 4, ¿no? Porque la diferencial de x vale diferencial de u4 sobre 4, ¿no? Ya, entonces acá hay un cuarto, es una constante, lo voy a sacar afuera. Coseno de u diferencial de u. Hasta ahí he llegado, ya hemos transformado. Esto sí ya puedo aplicar en lo que es en la tabla. ¿Sí? Coseno de u desigual a seno. Entonces acá yo tranquilamente aplico. Va a ser de esa forma, ¿no? Seno de u más una constante. ¿Sí? Y ahí integrado, ¿no? Ahora, en función de u está acá, ¿no? Entonces debemos volver a reemplazar con su valor original de la u. Entonces un cuarto seno de, como la u vale 4x, entonces 4x más una constante. Esto sería el resultado final de esa integral. ¿Sí? Entonces, no podía aplicar directamente la tabla, ¿no? Entonces, de esa forma tenemos que trabajar. Claro, hubiéramos aplicado aquí seno de 4x, pero aquí hubiera faltado algo, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso se utiliza el método de sustitución, ¿no? Cambio de variable. Ya, acá tenemos otro ejemplo. ¿Sí? En este ejemplo, fíjense acá, ¿no? Parece un poquito más complejo, ¿sí? Pero antes de hacer eso, tenemos que analizar. mm, Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a hacer un cambio de variable donde antes de hacer el cambio de variable, yo voy a hacer esto, ¿no? La x que valga pues todo esto, ¿no? E a la logaritmo natural de x. ¿Sí? ¿Puedo hacer eso? Sí, si fuera así, ¿cómo me va a quedar la integral? Voy a reescribir, o sea, acá no estoy haciendo el cambio de variable todavía, solo que estoy asignando a otros valores, ¿no? Acá tendría que tener x nada más, ¿no? Sobre x al cuadrado más 7 por diferencial de x. ¿Ya? Entonces, ¿esto por qué hice? Porque si voy a hacer cambio de variable en la u, por decirlo, no voy a poder encontrar algo similar acá, que se puedan reemplazar, ¿no? Sí, ya, eso es lo que está haciendo acá. Ahora, una vez he llegado acá, yo tengo dos opciones, ¿no? Dos opciones tengo, ¿no? Vamos a ver las dos opciones. Yo agarro así directamente a ciegas, ¿no? U que sea igual a x, ¿no? Diferencial de u igual a diferencial de x, listo. La otra opción es que yo agarre la u igual a x al cuadrado más 7. Diferencial de u va a ser igual a 2x por la diferencial de x, ¿no? Tengo dos opciones. ¿Cuál opción me facilita aplicar la integral? A ver, vamos a ver. Vamos a reescribir una vez cambiada la variable, donde u vale x, ¿no? Entonces, u sobre x al cuadrado más 7, ¿no? Diferencial de x igual dice que vale diferencial de u. Listo. La otra opción es esta, ¿no? Donde dice que eh, un poquito más hay que ajustar esto, ¿no? Diferencial de u sobre 2. A ver, vamos a ver el por qué, ¿no? Entonces acá lo que voy a aplicar es lo siguiente. Sí, voy a reescribir. Esto así. Donde u dice que vale x al cuadrado. Entonces esto va a ser la u. Y lo que está arriba, ¿no? Ya, fíjense acá. Bueno, antes de pasar eso aquí, fíjense, ¿no? Acá estoy trabajando en la u con la diferencial de u, ¿está bien? Pero acá persiste la x. Esta x debería de desaparecer, ¿no? ¿Sí? Entonces el camino el primer camino no es lo correcto, ¿no? Esto no va. También esto. Ahora, vamos a analizar la segunda opción. ¿Sí? Tiene que haber algo que pueda sustituir a esta X, ¿no? Fíjense acá, ¿no? Yo voy a marcar todo esto. El momento de hacer la derivada, tienen que buscar esto. Mira, fíjense acá.
Acá yo tengo igualito. X por el diferencial de X. ¿Sí? Para que sea igualito, igualito, este 2 que está acá, lo lleva al otro lado, ¿sí? Lo voy a llevar al otro lado. 2 pasa a dividir, ¿no? Entonces me queda de esta forma, ¿sí? Entonces acá lo que va a ocurrir es lo siguiente, ¿no? Escribimos acá, ¿está bien? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Dice diferencial de U medios, es decir, esto, ¿no? Que voy a anotar 1. Diferencial de X vale, acá está, ¿no? Diferencial de X por X, ¿no? En este caso, todo esto vale, toda esta expresión dice que vale diferencial de U medios. Así. Fíjense acá, todo está en función de la U. Acá ya no tengo la X, como en el anterior. Entonces sí, con esto yo puedo trabajar. Sí, yo puedo trabajar con esto. ¿Sí? Entonces acá un poquito más vamos a ajustar. Un medio lo saco afuera, es una constante. ¿Sí? La integral de 1 sobre, bueno, en este caso ya vamos a mantener esta forma. Hasta ahí. Ahora, recordemos que la derivada, ¿sí? Derivada del logaritmo natural de X, ¿no? La derivada era 1 sobre X, ¿verdad? Entonces nosotros hemos dicho que si aplicamos a esto, a 1 sobre X, la integral, ¿qué vamos a volver? A logaritmo natural de X. Eso es inverso, ¿no? O sea, esa regla vamos a aplicar acá. Si es así, voy a tener acá un medio logaritmo natural de U. Pero en este caso aplicado con valor absoluto ya se utiliza, ¿no? Más una constante. Pero hasta ahí no termina, ¿no? Como yo he hecho cambio de variable donde la U vale toda esta expresión, x al cuadrado, ¿sí? X al cuadrado más 7, más una constante. Recién acá termina mi ejercicio, ¿no? El resultado final sería eso, ¿sí? Entonces, integrales y derivadas tienen mucha relación, ¿no? Sus inversas, ¿no? Hemos aplicado en derivadas, hemos encontrado eso, entonces ahora estamos volviendo a integrar eso, ¿para qué? Para volver a la función original, ¿sí? De esa forma trabajamos. Entonces, en eso consiste lo que es el cambio de variable, ¿sí? Método de sustitución. Ahora, para elegir, ¿no? Para poder elegir la O, ¿no? Fíjense acá, ¿no? El primero no ha funcionado, ¿no? El segundo sí funciona. No, tiene que haber algo acá. Diferencial de X multiplicado por algo, ¿sí? Como en este caso, por X. O hubiera sido diferencial de X en división igual acá, ¿no? Multiplicado por todo esto, por decir, ¿no? Ya cuando hemos hecho cambio de variable, tiene que estar presente, ¿sí? Si no está presente de esta forma, entonces no voy a poder ubicar como en el primer caso, ¿no? ¿Sí? Acá sigue X, entonces no está bien eso. Entonces, en resumen, ¿no? Para hacer el cambio de variable, tenemos que tomar en cuenta el que tiene mayor exponente, en este caso, ¿no? El x al cuadrado, ¿no? Que sea la u, como en este caso. ¿Sí? Una vez derivado, puedes obtener lo que es la x. ¿Sí? Acá ya hemos obtenido la x. Claro, 2x por diferencial de x, ¿no? Pero si nos fijamos, en el momento de hacer cambio de variable, bueno, sustitución, acá se va x por diferencial de x tiene un cierto valor, ¿no? ¿Sí? Entonces acá eso hemos reemplazado 1 sobre u, diferencial de x vale. Bueno, diferencial de x por x vale, o sea, todo esto vale diferencial de u medios. Acá está. ¿Sí? Entonces está en función de la u ahora esta integral. Vamos a echar algunos ajustes y de esa forma se trabaja. A ver, seguiremos viendo esta parte, ¿no? Este es otro ejemplo. Sí, acá ya tengo dos opciones, ¿no? Como les decía, como ya les he mencionado, ¿no? Esto puede hacer cambio de variable u o esto puede hacerlo, ¿no? Con tal que me aparezca el diferencial de x por algo, o sea, por todo esto, o sea, puede ser que me aparezca esta, ¿sí? O la otra opción sería, ¿no? Seno de x al cuadrado más 4x menos 6 por la diferencial de x. O sea, tiene que ser presente al momento de hacer la derivada, ¿no? Ahora, como hemos mencionado, ¿no? Cuando hacemos el cambio de variable, tenemos que elegir el que tiene mayor exponente para poder obtener esta x por lo menos, ¿no?
¿Sí? A ver, veremos entonces. Vamos a ir por el camino correcto ahora, ¿no? U que es el x al cuadrado más 4x menos 6. ¿Sí? Entonces la derivada de u va a ser igual a 2x más 4, ¿no? Listo. O sea, todo esto multiplicado por la diferencial de x. Así ya tengo. Ahora, para poder reescribir la integral, ¿no? Pero vamos a hacer ajustes. Mira, fíjense, lo que hemos marcado acá, x más 2 por diferencial de x. Acá está, mira. Entonces de acá tendría que obtener, acá ya tengo la x, ¿no? Sí, tengo la x, más algo acá ya tengo. Entonces vamos a hacer algunos ajustes más acá, ¿sí? Entonces acá yo puedo factorizar lo que es el 2, ¿sí? Entonces x más 2, diferencial de x. Fíjense acá, ¿no? Acá x más 2 por diferencial de x ya tendría esta parte, ¿sí? Que sería igualita que esta, ¿sí? X más 2 por la diferencial de x. Ah, pero este 2 me está, bueno, no está incluida, entonces lo llevo al otro lado, pasa a dividir, me quedo con esto. Ahora sí, ya está bien, igualito, ¿no? ¿Está? Listo. Entonces, en eso tenemos que fijarnos, ¿no? ¿Cuál me conviene ese cambio de variable, ¿no? Ya les he mencionado cuál, ¿no? Ahora, como ya tengo igualita hay que decir, ya puedo escribir la nueva integral. ¿Cómo me va a quedar? ¿Sí? Entonces acá, seno de todo esto, ¿no? Entonces voy a tener acá seno de u, porque estoy trabajando con la u, en función de la u estamos trabajando. ¿Sí? ¿Sí? Seno de u por la diferencial de x por todo esto. Dicen, ¿no? ¿Cuánto equivale todo esto? Es decir, ¿no? O sea, todo esto equivale a esto, ¿no? Entonces, en vez de anotar x más 2 diferencial de x, yo voy a anotar su equivalente. Diferencial de u, medios. ¿Sí? Entonces acá, un medio sacar, ¿no? Entonces, un medio lo saco afuera. Entonces me voy a quedar con seno de u, diferencial de u. Y esta integral ya es conocida, ¿no? Ya conocemos esta integral. Por tablas, acá ya puede aplicar la tabla. Entonces acá podemos decir, nosotros aplicamos la tabla de integrales. Entonces, si aplicamos la tabla de integrales, integral de seno de x había sido menos coseno de u, en este caso, ¿no? Estamos trabajando en función de la u, ¿sí? Ya, entonces, estoy un poquito más ordenando el signo, lo estoy sacando afuera porque es un producto, ¿sí? Coseno de u, pero la u, ¿cuánto vale? X al cuadrado, ¿no? O sea, al final tenemos que sustituir con el valor que hemos hecho el cambio de variable, ¿no? Más una constante. Entonces, la integral va a ser esto, el resultado, ¿sí? Entonces, así funciona el método o el cambio de variable o sustitución, ¿no? ¿Sí? Y al final más una constante, ¿no? ¿Está bien? A ver, acá puede haber de esta forma las integrales, ¿no? Donde no puedes integrar directamente esta integral. ¿Por qué? Cuando el grado del polinomio dividendo es mayor o igual que el grado del polinomio divisor, es necesario efectuar previamente la división de polinomios. Acá me dice que el exponente del numerador, no, el 2, ¿sí? No puede ser mayor o igual que el exponente del divisor, dice, ¿no? Es una condición, ¿no? O sea, no puede aplicar directamente la integral a esto. Eso me dice, ¿sí? Acá es el 2 es mayor que esta, ¿no? Ahora, si fuera esta x más 1 sobre x menos 1, tampoco puede aplicar la integral acá. Dice acá, ¿no? Mayor o igual, ¿sí? O sea, en este caso sería acá 1, acá también 1, ¿no? Ya, en estos casos dice, ¿no? Entonces, hágase la división de polinomios, ¿no?
Ahora, si mi integral me aparece acá, ¿no? X más 1, por decir, ¿no? X al cuadrado menos 1. En este caso no habría problema, ¿sí? Porque el exponente del numerador es menor que el exponente del denominador, ¿sí? En este caso sí puede aplicar, pero en este caso la integral no, ¿sí? Entonces eso es una regla, son condiciones ya, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debo hacer con esto, no? Entonces dice, es necesario efectuar previamente la división de polinomios. Entonces dividiremos, pues, ¿no? X al cuadrado más 0 veces X más 1, lo estoy completando, lo que le falta, dividido entre X menos 1. No es nada complicado esto, ¿no? ¿Sí? Entonces acá multiplicamos por X por X, voy a obtener X al cuadrado. X por X al cuadrado. Positivo, ¿no? Y acá tengo positivo. Para que venga a este lado tiene que venir con negativo, ¿no? ¿Sí? ¿Listo? X por menos 1 va a ser menos X. Acá va a tener que venir con positivo, con signo invertido. Esa es la regla de la división, ¿no? Listo, acá ya tengo 0. Acá X más 0X, bueno, simplemente va a ser la X. Listo. Bajo el siguiente valor, ¿no? X más 1. Acá igual, ¿no? Acá tengo que analizar, ¿no? Si multiplicado por menos 1 voy a obtener, ¿no? Menos 1 por X es menos, ¿no? Entonces acá va a tener que venir con positivo, no me conviene. Ahora, si fuera positivo acá, ¿no? 1 por X va a ser positivo. Entonces acá tiene que venir con negativo. Menos por más va a ser menos, ¿no? 1 por 1, 1. Menos, entonces acá va a tener que venir con positivo. ¿Listo? Esto va a ser 0, esto va a ser 2, ¿no? Entonces, ¿esto qué se llama? Residuo, ¿verdad? Ya. Entonces, de esa forma se hace división de polinomios. Ya, una vez efectuado esto, ya puedo escribir cómo me va a quedar este polinomio. Había sido igual que, a ver, vamos a anotar acá. Esto había sido igual que equivalente a x más 1, ¿sí? X más 1, más 2 sobre x menos 1. ¿Sí? Ahora, ¿de dónde he sacado estos valores, no? El 2 está acá, el residuo. El x menos 1 era el dividendo o el denominador, ¿sí? ¿Sí? Y x más 1, o sea, en este caso va a ser el cociente, ¿no? Este va a ser el cociente. O sea, esa es la fórmula que se aplica, ¿ya? ¿Sí? Entonces, de esa forma, una vez dividido eso, entonces de esa forma se escribe, ¿no? Cociente, que sería ¿no? Sí. Acá está, ¿no? Esta es la C, sería el residuo, y este sería el dividendo, ¿no? ¿Ve? ¿Sí? Entonces ya he transformado de esta forma. Ahora, una vez transformado, o sea, integral de esto tiene que ser, o sea, todo esto va a ser, ¿no? Entonces, acá ya puede aplicar la integral, o sea, por separar, acá es una suma, ¿no? Ya, podemos aplicar de esta forma. X acá es más, entonces integral de diferencia, porque uno va a estar acá, más la integral de 2 sobre x menos 1, diferencial de x. Sí, puede separar, ¿no? Porque es sumatoria acá, ¿no? O puedes trabajar en forma global también, no habría problema. Ya sabemos que acá va a ser x al cuadrado sobre 2, ¿sí? Más, acá va a ser x, más, acá. Y lo que podemos hacer, el 2 va a ser constante, ¿no? 2 sacamos afuera. Entonces acá voy a tener 1 sobre x menos 1 por la diferencial de x. Y esto podemos aplicarlo, es decir, ¿no? Es lo mismo que es 1 sobre x, ¿verdad? Si aplicamos la integral que voy a tener acá, de esta, logaritmo natural de x, ¿verdad? Más una constante, ¿no? Entonces acá es similar a eso, ¿no? Entonces acá tendría que ser un cambio de variable todavía, ¿no? O sea, donde la u que valga, es decir, ¿no? U que valga x menos 1, ¿no? Derivada de u va a ser igual al diferencial de x. Y si es así, voy a aplicar esto, ¿no? 1 sobre u
diferencial de u. Y la integral de esto, ya sabemos cuál es, ¿no? Natural de u más una constante. ¿Sí? Entonces acá vamos a tener lo siguiente, ¿no? Voy a completar acá. X al cuadrado sobre 2 más x más 2 veces logaritmo natural de x menos 1. Acá yo va a ser directamente a, ¿no? Es un valor absoluto más una constante. Entonces, todo esto va a ser mi resultado final. ¿Sí? De ese integral. Entonces, de esa forma, trabajamos con los polinomios cuando se presenta de esta forma, ¿no? Ahora, si fuera lo contrario, no habría problema de hacer las operaciones, la división de polinomios. ¿Sí? Y esto sí vamos a trabajar más adelante, entonces tienen que tener en cuenta, acá ya tenemos esta la fórmula, ¿no? Entonces, en sí, la fórmula en polinomios tendría que ser, a ver, vamos a anotar acá. Acá arriba voy a anotar ya. Sí, cuando estábamos trabajando en división entre polinomios, son distintos, había sido la fórmula es el cociente, ¿sí? Cociente más el residuo, ¿sí? Sobre el denominador o divisor, ¿no? Residuo, no esta vez la fórmula, ¿sí? Cuando se aplica eh, polinomios de esta forma, ¿está bien? Bueno, acá voy a continuar, ¿no? Pero como ya está resuelto, no hay problema. Bien, entonces es hasta ahí lo que es la- este ejemplo, ¿no? Método de sustitución, de esa forma trabaja, ¿no? Hemos visto, a ver, desde acá, ¿no? Sí, el cambio de variable, acá también, ¿sí? Acá también, ¿sí? Y los polinomios también, ¿no? Ya, eso es el primer método, en eso consiste, ¿está bien? El otro método que nosotros vamos a trabajar, o sea, este es un poquitito el punto más fuerte de las integrales, es la integración por partes, ¿no? Ya, esta integral tiene mucha relación con lo que es la derivada del producto. Fíjense acá, la derivada del producto era primera sin derivar, la segunda derivada más la primera derivada por la segunda sin derivar, ¿sí? De ahí viene esto, ¿no? Entonces acá, haciendo algunos, bueno, está despejado acá. Y vamos a llegar a la fórmula general de integración por partes, que sería esta. Esta tenemos que saberlos nosotros bien, ¿no? Directamente, ¿no? Integral de u por diferencial de b es igual a u por b menos la integral de b por d de u, diferencial de u, ¿sí? Entonces, para trabajar con este método, tenemos que tener conocimiento de algunas funciones, ¿no? Y esas funciones están asignadas por letras, ¿no? Por ejemplo, la i, función trigonométrica inversa, ¿no? La l, función logarítmica. La letra a, función algebraica. La t, función trigonométrica. La e, función exponencial, ¿no? Entonces acá vamos a aparecer, bueno, va a aparecer una palabra de esta forma, ¿no? Y la t, ¿no? ¿Ya? Listo. Entonces vamos a ver ejemplos sobre esto. Me dice calcular la integral, ¿no? De esta forma. Ahora, en acá me tiene que especificar, ¿no? A ver, ¿por qué método vas a encontrar? O sea, yo no puedo aplicar acá lo que no me dice, ¿no? Si me dice, estamos viendo ahorita método por partes, entonces tengo que aplicar método por partes, ¿no? Ahora, si me dice, resuelva esta integral por método de sustitución, entonces tengo que aplicar lo que es la sustitución, ¿sí? Entonces, acá estamos viendo el método partes, ¿no? Entonces, el primer paso es identificar con qué funciones estoy trabajando acá. Entonces, esto para mí, la primera va a ser la función algebraica y la segunda va a ser la función trigonométrica. ¿Sí? De esa forma debemos identificar. ¿Sí? Ahora, para hacer el cambio de variable, en este caso vamos a tener que utilizar doble cambio de variable. ¿Sí? Generalmente lo que está en la izquierda va a tomar el valor de la u. ¿Ya? Generalmente.
Entonces, si es así, yo voy a anotar acá la u que valga el x al cuadrado, ¿sí? Y la otra que está sobrando, o sea, la parte sobrante, que sea pues lo que es la diferencial de b, que es igual a seno de 4x por la diferencial de x. ¿Y esto pues, de dónde estoy sacando? De la fórmula general que me dice la integral de u por diferencial de b es igual a u por b menos la integral de b por la diferencial de u. O sea, esto tenemos que saber ya de memoria, ¿no? Como se dice. Ya es la fórmula general. Ya eso tenemos que saber. Ahora, acá lo que estamos haciendo es identificar estas funciones, ¿no? Entonces la u que valga esta, me ha dicho, ya. Entonces la db, ¿no? Derivada de b, que sería esta, que sea pues la otra función, ¿no? Eso es lo que estoy haciendo acá. ¿Ya? Entonces, en la fórmula me dice, necesito la U, necesito la B. ¿Sí? Necesito la U, necesito la B. Entonces, fíjense acá, la B necesito, la diferencial de U también necesito, ¿no? O sea, todo esto necesito. Hasta ahora, ¿cuál tengo? La U tengo, la DB tengo, ¿sí? Pero no tengo la B. Y tampoco tengo la diferencial de U, ¿sí? Entonces, eso es el primer paso que estamos haciendo. ¿Está bien? Entonces, acá, una vez encontramos, bueno, hemos hecho cambio de variable, encontraremos por lo que la diferencial de U, en este caso acá, va a ser 2x por la diferencial de x. Listo. En la primera parte, ¿no? Ahora, en la segunda parte, lo que se hace es lo siguiente, ¿no? Vamos a copiar tal como esta parte. Tenemos que aplicar la integral acá, ¿sí? Antes de utilizar la fórmula, necesito encontrar la b, porque no lo tengo. Entonces, ¿cómo encuentro? Aplicando la integral. Entonces, integral de b acá, sabemos que va a ser la b, ¿sí? Igual a... pero esta parte ya habíamos trabajado, ¿verdad? Este integral de seno de 4x, creo que hemos trabajado en el anterior método, pero no es... no está por demás acá volver a repetir esto, ¿no? Directamente yo voy a hacer esto, como ya hemos hecho, sustitución, ¿no? Entonces, 4, ¿sí, no? 4 por la diferencial de x. Ya, entonces necesito la diferencial de x, eso solo es la diferencial sobre 4, ¿no? Listo, una vez hecho eso, acá yo reemplazo, ¿no? Seno de u por la diferencial de x, ¿cuánto vale? Diferencial de u sobre 4. Entonces acá un cuarto lo saco afuera, la integral de seno de u, ¿sí? Seno de u, diferencial de u. Entonces esto ya puede aplicar lo que es la tabla, ¿no? La tabla de integrales, ¿sí? Entonces acá un cuarto, integral de seno había sido menos coseno, más dicho, ¿no ve? Menos coseno de u más una constante, ¿no? Entonces acá un cuarto, menos lo estoy sacando afuera porque es acá el producto, ¿no? Y además tengo que sustituir con su valor de acá, de 4x, ¿no? Más una constante. Sí va a ser la integral. ¿Está bien? Entonces la b vale, en este caso, menos un cuarto coseno de 4x. Hasta ahí. Ya, no lo voy a escribir acá lo que es la constante, ¿sí? Porque eh, aún no lo he hallado la integral, o sea, la integral final, ¿sí? Por eso acá sin la constante, pero si integramos hasta ahí, así tiene que ser, ¿no? Ya, no lo voy a aumentar lo que es la c, sino es que al final lo voy a aumentar, ¿no? También puede aumentar acá, pero integral de la constante sigue siendo una constante, va a ir una constante, ¿no? ¿Ya? Entonces, fíjense acá, debemos tener estos cuatro datos, ¿no? La U, la D de U, la DB y la B, ¿sí? O sea, estos cuatro son muy importantes, ¿ya? Muy importante, porque acá yo tengo la U por B, la B y D de U. Una vez encontrado esto, estos cuatro datos, recién yo voy a reemplazar acá, ¿no? O sea, entonces, la integral va a ser, ¿no? U por B, dice, ¿no? ¿Cuál es la U? X al cuadrado por menos un cuarto coseno de 4x. U por B. Está aplicando la fórmula. Menos la integral de qué dice, de B. Ahí a la B vale todo esto, entonces menos un cuarto
coseno de 4x, ¿sí? Por diferencial de u. Ah, no, la diferencial de u, ¿cuánto vale? Ah, ya. Entonces, 2x por la diferencial de x. Entonces, con esos datos ya he reemplazado a la fórmula general que me está dando, ¿sí? Entonces, acá vamos a hacer algunos ajustes, ¿no? Entonces, como es producto menos un cuarto, entonces acá menos x al cuadrado cuartos, puede escribir de esta forma, multiplicado por coseno de 4x. Acá, menos por menos, y puede escribir positivo, más, acá, fíjense acá, tengo acá el 2x. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente, un cuarto por 2x. Estas 2x, no nos olvidemos que no puedes multiplicar a 4x, porque este 4x es el ángulo del coseno, ¿no? Y estas 2x es muy aparte, ¿no? Así que hay que llevar adelante eso, ¿no? De esa forma me va a quedar. Ahora acá, como está multiplicando, entonces 2 entre 4, voy a tener pues acá, ¿no? Simplificando, ¿no? Que es el... mm, simplificamos estos dos, me queda 1, me va a quedar 2. Un medio va a ser, ¿no? Entonces, acá voy a tener un medio, lo voy a sacar afuera, me voy a concentrar con esto. En esta parte me voy a concentrar. Ya, todo lo demás que está por delante, eso ya no se toca porque ya está integrado, ¿no? Solamente hay que copiarlo. Ya, hasta un medio ya le he sacado. ¿Sí? Ya tengo hasta acá. Y lo que necesito, bueno, acá tenemos la integral, sigue, bueno, persiste, ¿no? No la hemos encontrado en la primera integral, ¿no? O sea, primera vez que estamos aplicando esto, no hay, ¿no? Entonces, como persiste la integral, debemos continuar nosotros con la integral. ¿Ya? Vamos a cambiar de color. Ya, entonces acá persiste esta integral, ¿verdad? Fíjense acá. Como estamos aplicando el método de por partes, acá de la misma forma debemos identificarlo, ¿no? O sea, ¿qué función es esta? Algebraica. Y la segunda va a ser trigonométrica. ¿Sí? Ya. Entonces, voy a continuar en la siguiente hoja, ¿sí? Ya, vamos a copiar tal como está, todito, para poder integrar, ¿sí? Entonces acá ya tengo, o sea, la función que, bueno, hasta acá hemos integrado, ¿no? Menos x al cuadrado sobre 4 coseno de 4x, ¿está bien? ¿Sí? ¿Estamos ahí? Ya, más un medio, dice, ¿no? Más un medio por la integral de ¿qué? De x por coseno de 4x, ¿será, no? O ese, ¿no? A ver, coseno de 4x, ¿no? Ya, listo. Hasta ahí hemos llegado, ¿no? Entonces, como les mencionaba acá, persiste la integral. Entonces, tenemos que identificar otra vez lo que es la variable, ¿no? O tipos de funciones, ¿no? Y una vez identificado, ya podemos hacer lo que es el cambio de variable correspondiente, ¿no? ¿Sí? De esa forma. Diferencial de u es igual a diferencial de x. Acá tenemos que aplicar la integral, hemos dicho, ¿no? Integral de 4x diferencial de x, ¿no? Ya, entonces acá ya la primera parte ya tengo, ¿no? La u y la de du, ¿no? Entonces acá la de b ya tengo, ¿no? Entonces lo que necesito es la b, ¿sí? Entonces en acá, cuando trabajamos por sustitución acá, ¿no? Ya sabemos cómo se va a comportar. Entonces acá yo puedo escribir directamente, ¿no? Porque sé que va a llegar acá, ¿sí? A ver si, aquí a ver, rapidito vamos a hacer, ¿no?
Cambio de variable va a ser la 4x, diferencial de u va a ser igual a 4 diferencial de x, y voy a despejar diferencial de x, va a ser diferencial de u sobre 4, ¿no? Entonces la integral de esto va a ser mm, coseno de u, diferencial de u, sobre 4, ¿no? Entonces un cuarto integral de coseno de u, diferencial de u, ¿no? Y eso por la tabla me va a dar pues lo que es el seno de u. Ya, pero la u sabemos que es, ¿no? Seno de 4x, ¿no? Ya, así va a ser, ¿no? Entonces, directamente ya puedo escribir de esta forma. Entonces hasta acá, como les mencionaba, debemos tener los cuatro variables, ¿no? Entonces la fórmula me dice, ¿no? U de b es igual a u por b menos la integral de b por la diferencial de u. Entonces acá ya tengo los cuatro elementos, ¿no? Ya puede aplicar la integral, ¿no? Pero antes de eso, acá yo debo copiar tal como está, no se olviden de eso. Tienes que llevar esto hasta el final, ¿no? Está ahí, más un medio. Sí, hasta ahí. Entonces la integral y aparte de acá, ¿no? Entonces acá yo puedo escribir, ¿no? U por B, acá, ¿no? U, que es la X, y la B, que es un cuarto, seno de. Entonces acá yo puedo escribir, ¿no? X sobre 4, o sea, X por un cuarto, por seno de 4X. ¿Sí? Estoy haciendo un poquito directo acá, ¿no? U por B, estoy multiplicando. ¿Sí? Menos la integral, dice, ¿no? La integral, persiste la integral, ¿no? ¿La integral de qué? De b, dice, ¿no? De b. Entonces, la b, ¿cuánto vale? Un cuarto seno de 4x. Es la b, por la diferencial de u, por la diferencial de u, que vale diferencial de x. ¿Sí? Hasta ahí. Vamos a hacer algunos ajustes acá. X al cuadrado sobre 4 por coseno de 4x más. Este un medio está multiplicando todita, ¿verdad? Entonces, puedo mantener, por mientras voy a mantener. Quiero ordenar algo acá, ¿no? Seno de 4x lo vamos a mantener. Menos, ¿sí? Acá menos. Un cuarto, lo estoy sacando afuera, es una constante. Seno de 4x por la diferencial de x, ¿no? Así ya va a ser. Ahora, esta integral seno de 4x ya es conocida. Ya habíamos trabajado con seno integral de seno de 4x. ¿Dónde está? Está acá. ¿Sí? Había sido menos un cuarto coseno de 4x. Entonces ya no es necesario volver a integrar esto, ¿no? Como ya habíamos integrado, entonces vamos a anotar directamente lo que es su integral, ¿no? Entonces acá lo estoy copiando tal como está. 4x menos un cuarto, ¿no? Un cuarto, pero acá está multiplicando, ¿no? Menos, ¿cuánto me has dicho? Un cuarto coseno de 4x, la verdad. Está ahí. Entonces esto se vuelve corchete, ¿no? Así es su integral, ¿no? Aquí está, ¿no? Un cuarto coseno de 4x. Listo, ¿no? Entonces acá ya me he evitado, porque esta integral ya conocida, ya está, ¿no? Ya conocida. Entonces, una vez ya hemos integrado, entonces acá más una constante. Al final se aumenta lo que es la constante, ¿no? Entonces acá falta ajustes, ¿no? Algunos ajustes más. Ya. A ver, vamos a finalmente tener lo siguiente. Coseno de 4x más. Acá ya puedo aplicar lo que es la multiplicación. ¿Sí? Entonces acá va a ser, ¿no? 1 por x, x, ¿no? X. 2 por 4, 8. Entonces, x sobre 8, ¿sí? Seno de 4x sería, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí. En acá. Este es más, ¿no? Más por menos. Pero, primeramente tenemos que operar lo que está dentro, ¿no ve? Acá menos por menos va a ser positivo.
Y 1 sobre un cuarto por un cuarto, va a ser 4 por 4, 16, más, ¿no? Más, acá va a ser 16, ¿no? A ver, aquí va a ser 1 sobre 16, coseno de eso, ¿no? 1 sobre 16 por acá, un medio, ¿no? 16 por 2 va a ser 32. Entonces acá vamos a tener 1 sobre 32, ¿sí? 1 sobre 32 por coseno de 4x más una constante. Ese sería el resultado final de esa integral, ¿no? Entonces, como podemos observar, ese método es un poquito más largo, ¿sí? Sí, es el más largo, ¿ya? De esa forma nosotros podemos trabajar con este tipo de integral por partes, ¿no? Bueno, eso es hasta termina, hasta ahí el ejemplo. Mm, hay otro ejemplo más, ¿no? Ya. No, ahora vamos a ver el siguiente ejemplo. Ya, veremos esto, ¿no? O esto pueden hacerlo. Mm, a ver, vamos a ver. Podemos hacer esto tal vez, ¿no? Ya, ¿qué tal si hacen esto, no? Acá ya hemos visto nosotros. Es similar a esto, ¿verdad? Tenemos uno. O hacemos, no, no hay problema. A ver, vamos a explicar otra vez esto, ¿sí? Primeramente tenemos que identificar lo que son funciones algebraica sería todo esto. La otra va a ser la trigonométrica, ¿no? Entonces la U va a ser, ¿qué es la algebraica, ¿no? Más 5x más 6. La db o diferencial de b va a ser coseno de 2x diferencial de x, ¿no? Entonces acá yo voy a encontrar lo que es la diferencial de u. Va a ser 2x más 5, ¿sí? Todo esto multiplicado por diferencial de x. Ya tengo un, dos, tres elementos, ¿no? Lo que me falta es encontrar lo que es la integral de b, ¿no? O sea, la b necesito coseno de 2x. Listo, ¿no? Entonces esta parte vamos a integrar, ¿no? La b ya, pero esta parte vamos a hacer una integral, rapidito. Cambio de variable, por sustitución estamos haciendo esta parte, ¿no? Y va a ser 2 diferencial de x, ¿no? Ahora diferencial de x va a ser igual a diferencial de u medios, ¿no? Entonces la integral de coseno de u diferencial de u va a ser igual a integral de coseno era seno, ¿verdad? Seno de u. Ya, pero aquí nos falta algo, ¿no? Este es pues diferencial de u medios, ¿no? Sí, entonces u medio, así sería, ¿no? Entonces acá la u vale 2x, ¿no? Entonces un medio seno de 2x, ¿no? Más una constante. Pero yo necesito, no necesito todo eso, ¿no? Necesito solamente un medio seno de 2x. Hasta ahí. Y fíjense acá, yo tengo los cuatro datos, ¿no? Hasta acá, ¿no? Ya puede aplicar lo que me dice la fórmula general, ¿no? U por la diferencial de b es igual a u por b menos la integral de b por la diferencial de u. Aplicaremos eso, ¿no? U por b, dice, ¿no? Ya, entonces u por b, x al cuadrado más 5x más 6, todo dividido entre 2, ¿sí? Multiplicado por seno de 2x. Acá lo estoy ordenando un poquitillo más directo. Menos la integral, dice, de b. ¿Cuál es la b? La b es esta, seno de 2x, por la diferencial de u, dice, ¿no? Entonces, por la diferencial de u. Y la diferencial de u, ¿vale? 2x más 5 por la diferencial de x. Todo esto multiplicado por la diferencial de x, ¿no? Listo, ¿no? Entonces, hasta ahí ya hemos encontrado. Esto ya es
no se toca ya porque ya está integrada esta parte. Solamente tenemos que copiar tal como está. Menos, a ver, acá vamos a hacer algunos ajustes. Bueno, entre un medio lo puedes sacar afuera y ¿qué me va a quedar? Este 2x más 5 no puede multiplicar con este ángulo, hemos dicho 9, entonces es muy aparte, lo llevo adelante. Y recién voy a multiplicar el seno de 2x. ¿Sí? De esa forma. Ya. Entonces en este integral, bueno, hasta acá tendría, bueno, la aplicación de la primera parte, ¿no? Ya tengo hasta ahí. Ahora lo que me falta es, acá persiste la integral, ¿no? A este integral tengo que volver a integrar, ¿no? Tenemos que volver a integrar esto. ¿Sí? Entonces vamos a continuar acá. Vamos a copiar acá lo que teníamos, x al cuadrado más 5x más 6, ¿era, no? Entonces entre 2 multiplicado por seno de 2x menos un medio, la integral, ¿no? Acá vamos a trabajar con esta ahora, ¿no? 2x más 5 por seno de 2x, ¿no? Por la diferencial de x. Entonces vamos a trabajar ahora con esta integral, ¿no? Entonces acá ya identificamos el algebraico y otro va a ser el trigonométrico. La u va a ser entonces 2x más 5. Diferencial de u va a ser igual a 2. Nada más, ¿no? 2 diferencial de eh, x, ¿no? Entonces la diferencial de b va a ser igual a seno de 2x diferencial de x, ¿no? Entonces acá yo puedo aplicar la integral. La b, ahora acá, seno de 2x, no sé si tenemos, ¿no? Mm, ya. Entonces, el mismo proceso se va a comportar, ¿no? El coseno de 2x sabemos tener, ¿no? La integral va a ser un medio seno de 2x. Entonces acá puedo anotar directamente, ¿no? Menos un medio coseno de 2x. ¿Ya? Entonces esto hay que integrar muy aparte, hemos dicho, ¿no? A ver, 2x rapidito, vamos a hacer esto. Diferencial de u va a ser igual a 2. Diferencial de x. Diferencial de u medios, ¿no? Diferencial de x va a valer eso, ¿no? Entonces, la integral de seno de u, diferencial de u sobre 2 va a ser, ¿no? Entonces, un medio menos coseno de u, ¿no? Y ese coseno menos un medio coseno de 2x va a ser esto, ¿no? Más una constante, ¿no? Está bien, ¿no? Un medio coseno de 2x. Entonces acá ya tengo los cuatro datos, ¿no? Es lo que necesitamos. Ya, una vez hecho eso, vamos a trabajar acá. A ver, voy a copiar esto tal como está, que hay que llevar hasta el final, ¿no? No se olviden, por ahí se olvidan y lo abandonan esto y el resultado no va a estar bien. Ya, menos un medio hasta acá, ¿no? Menos un medio. Entonces, toda esta integral ya tengo, ¿no? Entonces, acá ya tengo que aplicar lo que es el u por b. U por b, dice acá, menos, yo voy a aplicar 2x más 5 sobre 2, ¿sí? Sobre 2 por coseno de 2x. ¿Sí? U por b es eso, ¿no? Menos la integral de b. La b, ¿cuánto vale? Menos un medio coseno de 2x por la diferencial eh, diferencial de u, ¿no? Diferencial de u, ¿cuánto vale? 2 diferencial de x. ¿Sí? Entonces acá, mm, acá sería, ¿no? Menos por menos va a ser más. Entonces vamos a copiar acá. Seguimos llevando esta parte. Esta parte ya solamente nos copia porque ya está integrado esto, ¿no? Seno de 2x, acá. Menos por menos va a ser positivo. Más. 1 por todo esto sigue siendo 1. 2 por 4 va a ser, ¿no? 2x más 5 sobre 4 por coseno de 2x. ¿Sí? Ahora acá, menos por... Aquí falta todavía, ¿no? Ya, entonces acá, ¿qué vamos a hacer? Lo siguiente, ¿no? En esta parte podemos ver algunas simplificaciones, ¿no?
Este 2 con este 2 se van a simplificar, ¿no? Me va a quedar, ¿qué? Coseno de 2x nada más, ¿no? Sí, ahora en este caso acá va a ser más, o sea, esto más la integral de coseno de 2x, ¿verdad? Eso me va a quedar. Pero este coseno de 2x ya conocemos, ¿no? Hemos integrado, acá está. Coseno de 2x había sido un medio seno de 2x. ¿Ya? Entonces acá, ¿no? Menos por menos más, ¿no? Más. Ahora con este menos va a ser negativo acá. Menos. Ya, un medio. ¿Sí? Ahora, antes de hacer un medio, lo que vamos a hacer es lo siguiente, pues, ¿no? Sabemos que esta parte estamos trabajando, sí, esta parte había sido equivalente a un medio seno de 2x, ¿no? De ahí viene este un medio, ¿ya? Un medio. Ahora, acá está multiplicado por 2 también, ¿no? Entonces acá va a ser un cuarto, ya no un medio, ¿sí? Este un medio por este un medio va a ser un cuarto, ¿no? Menos por menos más, más por menos va a ser menos. Seno de 2x. Al final aumentamos más una constante y fíjense, acá ya no tengo la integral, ¿no? Ya se ha desaparecido la integral y recién es el resultado final. Ya. Entonces acá ya podemos tal vez agruparlo, pero vamos a dejar acá nomás, ¿no? Si es que se quiere agrupar, entonces tendríamos que factorizar el seno de 2x, ¿no? Acá tengo seno de 2x, acá tengo seno de 2x, agruparlo términos, ¿no? Pero vamos a dejar acá nomás, ¿no? ¿Está bien? Listo. Entonces de esa forma funciona el método de por partes, es importante y además hasta ahora hemos visto dos veces, o sea, dos veces estamos aplicando la misma fórmula. En algunos casos va a ser tres, cuatro veces, ¿no? Sí, o sea, el mismo procedimiento se hace, ¿no? Como lo hemos hecho. A ver, ya estamos finalizando. A ver, si analizamos, ¿no? El primer paso es analizar, identificar las variables, ¿no? ¿En qué función estoy trabajando? ¿Sí? Ya. Ahora, acá directamente yo identifico lo que es acá en la función logarítmica y no tengo la otra función. ¿Sí? Es decir, acá lo que yo tengo, en la U no tengo, ¿no? Solamente lo que tengo es la de B. ¿Y de dónde voy a sacar la U? En ese caso, lo que se hace acá, o sea, implícitamente está multiplicado por acá por uno, ¿verdad? Uno por todo eso, ¿no? Entonces este uno va a ser pues mi función algebraica. Entonces, como hemos dicho, ¿no? Lo que está a la izquierda, ¿no? Generalmente va a tomar el valor de la U. Así es así. Entonces yo puedo tomar este valor uno por decir, ¿no? Ya. Ahora, fíjense acá. Y esto no me va a funcionar. A ver, vamos a derivar acá. Derivada de u es igual a cero. Diferencial de x. Derivada de u va a ser cero. No funciona. ¿Sí? Entonces, ¿qué debo hacer? ¿No? Entonces tiene que ser lo contrario, ¿no? Si aquí no voy a poder encontrar lo que es la diferencial de x, porque esa diferencial de x, no nos olvidemos que en esta parte sería esta, ¿no ve? Esta está presente en la fórmula, pues, ¿no? La fórmula general. Acá está, ¿no? Diferencial de u. Eso necesitamos. Ahora no voy a poder aplicar con este valor que he encontrado, ¿no ve? Diferencial de u va a ser cero por algo. Cero va a ser por acá. Diferencial de u va a ser cero, ¿no ve? Cero multiplicado por acá se va a anular toda la integral. No me conviene esto. ¿Sí? Entonces, en esos casos, bueno, son casos excepcionales, ¿no? Entonces voy a tener que trabajar con esto, ¿no? ¿Sí? La u, que sea pues acá, logaritmo natural de x, ¿sí? Y lo que sea la db, la diferencial de b, que sea pues uno por la diferencial de x, ¿no?
¿sí? Ahora lo contrario, ¿sí? Bueno, por este caso, ¿sí? Por eso estamos cambiando. Entonces, si fuera así, entonces acá va a ser el diferencial de u, va a ser acá. Estos dos baja abajo, ¿eh? ¿Sí? En la derivada, ¿sí? El logaritmo natural de x por 1/x. Y eso ya se darán cuenta de dónde viene este 1/x, ¿no? Eso sería la derivada de- por la diferencial de x, ¿no? Sí va a ser. Sí, ya tenemos. Ahora la integral de esto es sencilla, ¿no? La b es igual a eso. Integral de uno ya sabemos que va a ser la x, ¿no? Directo. Entonces acá ya tengo los 4 datos que necesito para aplicar la fórmula, ¿sí? Entonces acá puedo aplicar directo ahora, ¿no? U por b, que sería x por logaritmo cuadrado de x, ¿no? Menos la integral de b. La de la b es la x, ¿no? Por la diferencial de u. Entonces 2 logaritmo natural de x por 1. Todo eso. Ahora no nos olvidemos que esta 1/x es muy aparte que del logaritmo su valor, ¿no? No puedo multiplicar acá. ¿Sí? Entonces lo que puedo hacer es esta, ¿no? Puedo simplificar esta con esta. Esa sí puedo hacerlo. ¿Sí? Entonces acá, este 2 que está, bueno, se puede sacar afuera, ¿no? Me va a quedar logaritmo natural de x, a ver, ¿sí? Por la diferencia de x. ¿Sí? Eso me va a quedar. X logaritmo cuadrado de x, ¿no? Listo. Ahora la integral de este logaritmo de x. Bueno, acá persiste, pues, ¿no? Otra vez tenemos que aplicar lo que es por partes, ¿sí? Por partes. ¿Ya? Entonces, como lo hemos hecho cambio de variable, en este caso, ya para la u directamente va a ser esta, ¿no? Diferencial de u es 1/x, diferencial de x va a ser, ¿no? Y la b, o sea, db va a ser igual a 1, diferencial de x. Y la integral de esto va a ser, pues, b igual a x nada más. Así es así. Entonces acá, x logaritmo cuadrado de x menos 2, ¿sí? 2, entonces, acá tenemos que aplicar la integral por partes también, ¿no? U por b. Entonces acá, u por b, logaritmo de x, ¿no? Voy a abrir paréntesis, menos la integral de b, dice, ¿no? La b, ahí entonces la x por la diferencial de u. Diferencial de u va a ser 1/x por la diferencial de x, ¿no? Por 1/x por la diferencial de x. Listo. Fíjense acá, se van a simplificar esta con esta. Y esta integral que me va a dar, voy a tener acá integral de nada más que esa va a ser, ¿no? 1. Y su integral va a ser la x, ¿sí? Entonces acá ya podemos anotar acá, voy a continuar acá. Entonces, x logaritmo cuadrado de x menos 2 veces x logaritmo de x, estamos acá, menos por menos va a ser más x, ¿no? Ya, si estoy, a ver acá. Sí, ¿no? Más x. Estamos acá, menos integral de todo, ¿sabes? Menos x, ahora es positivo, más x, ¿no? Más una constante, ¿no? Esa sería la integral, ¿no? Entonces, en algunos casos va a aparecer acá, ¿no? O sea, como mencionábamos, ¿no? Generalmente la que está en la izquierda va a ser la u, pero en este caso ya no funciona, por esta razón, ¿no? Entonces puede haber lo contrario también. Ya, entonces con eso estaríamos terminando esta parte, la integral por partes. Y bueno, acá tienen algunas tareas, ¿sí? Que van a continuar, ¿no? Acá tengo una función, acá tengo otro.